Bienvenidos sean todos amigos míos a esta nueva sección de mi canal llamada Charla con Maxi, un espacio en el que discutiremos varios temas de interés social. El tema con el que decidí abrir esta sección es la homosexualidad. Algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal, pero al final tú tendrás tu forma de ver la vida. Hay muchos temas que abordar al respecto, pero para empezar, en la opinión de tu humilde servidor, es que ni siquiera debería ser un tema de controversia social. ¿Por qué? Sencillamente porque la sociedad no tiene la necesidad de meterse en la vida de personas, no tiene razones lógicas para querer decidir sobre ellos, querer, por así decirlo, dañarlo. No hay razón, no hay necesidad por parte de esta parte de la sociedad. La sociedad siempre se va a resistir al cambio, siempre. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. La gente prefiere quedarse en su zona de confort, prefiere quedarse en un lugar en el que tal vez tenga cosas malas, tenga cosas buenas, pero dice, ya me acostumbré, aquí me quedo. Entonces, cuando ve algún cambio en su entorno social, se siente como que agredido, se siente ofendido y tiene la necesidad de criticar, tiene la necesidad de excluirlo y marcarlo. Eso es algo malo, lamentablemente, en la sociedad, pero que siempre va a estar latente porque es parte de ser humano. Y tan sencillo como eso, o sea, no hay razón para meterse en las decisiones de una persona. Si una persona decide ser homosexual, bisexual, transexual, es su decisión, es su cuerpo, y yo no tengo por qué andarme metiendo en esas cuestiones, y nadie debería meterse. Siempre que una persona no esté inmiscuido en esa sección, en esa orientación sexual, no hay necesidad ni razón de por qué criticarlos. Entonces hay que tener en mente esa cuestión. Si tú si no tienes esos mismos gustos, pues entonces no te metes. Así de sencillo, no tienes razón para andar criticando esas cuestiones. Por ejemplo, yo como heterosexual no sé lo que se siente ser bisexual, transexual, homosexual. Mismas razones que no me dan el derecho de criticarlos. Porque he escuchado una expresión muy seguido por parte de estas personas, es en las que dicen, no estoy a gusto, no es mi cuerpo, no es como me siento. Entonces, si tú no sabes qué es lo pasar por esa situación en la que la misma sociedad te excluye por algo que no entienden, pues sencillo, no te metas. Así de sencillo, tan sencillo como eso. También hablemos por parte de la religión. La religión es un tema fuerte, ese sí es algo de controversia, pero la religión siempre, por lo que he visto, siempre se opone al cambio, es muy conservadora. La religión, nunca he visto en algún suceso en el que diga vamos a aceptar algo, porque ellos ya tienen sus bases, ya tienen la Biblia, que por ejemplo en el caso del catolicismo tienen ya su reglamento, por así decirlo, su base, su guía. Y con esto de la religión me paso al siguiente punto, que es la resistencia por parte de las generaciones adultas. Algo que he visto principalmente en familiares y en la sociedad más que nada, es que las generaciones adultas rechazan estas personas con estas preferencias sexuales, los rechazan porque, como les dije, la gente está acostumbrada a quedarse con lo que ya conoce, a quedarse con lo que están conformes. Entonces, las generaciones adultas pues sencillamente fueron criadas de diferente manera, están educadas en un mundo muy diferente al que nosotros podríamos estar viviendo. Bueno, que es bastante la situación a lo largo de la historia siempre ha cambiado, entonces uno no puede desarrollarse de la misma manera. Pero lo que veo gracias a esto es que en mi caso, en el caso de mi generación, es el que veo un parteaguas. Realmente en mi generación he visto un poco más de tolerancia, más de abierto a estas personas, y está bien. O sea, realmente la sociedad siempre va a estar sometida a cambios, aunque algunos no lo acepten, pero la verdad es que la vida siempre va a tener cambios. Entonces hay que tener eso en mente, y pues hay que respetar las decisiones de las generaciones adultas, porque ya para este punto ya no puede cambiar una persona. Una cuestión es que
las personas quieran cambiar por su propio decisión. Cuando una persona decide cambiar, lo hará. Pero una persona adulta ya tiene bastante bien formados sus gustos, sus criterios. Entonces, para que hagas cambiar de opinión a una persona adulta, pues va a estar muy, muy difícil, muy cañón. Pero en ese caso hay que, pues, aceptarlo, y solo si tiene alguna opinión, pues, en mi caso he tenido varios disgustos con varios familiares, por lo mismo de que su agresividad, su rechazo ante estas personas, pues es demasiado efusivo, y al punto en el que llega a molestar en el de, pues, ¿para qué te metes? Entonces, mi recomendación en ese caso, porque seguramente no soy el único que sufre estas situaciones en las que la familiares está agrediendo constantemente a este tipo de personas, pues mejor darles por su lado. Sencillamente ignóralos y no te involucres en ese tema, porque no los vas a hacer cambiar de opinión. Tan sencillo como eso. No, la gente no cambia. Y reforzando ese punto, déjalos por su lado. O sea, tú, con que tú te sientas a gusto de que tú estás respetando las preferencias sexuales y gustos de cualquier persona, pues siéntete conforme contigo mismo, porque tú estás siendo de la generación que está implementando el cambio. Y dejemos a esas generaciones adultas conservadoras, pues, en lo suyo, ¿no? Tendrán sus razones de ser, o sea, tampoco hay que excluirlas, porque regresaríamos al mismo punto, pero ellos tendrán su forma de ver la vida por el mundo en el que crecieron. Nosotros vemos diferente el mundo por la forma y en el mundo en el que crecimos. Y así. Y con esto abordo otro tema, en el cual es los matrimonios del mismo sexo. Y regreso al mismo punto. Básicamente estoy generalizándome en la misma sección de que si no es tu cuerpo, no te metas. Así de sencillo. No tienes por qué meterte. Si una persona quiere consolidar su amor con otra persona, déjalos. Tan sencillo como eso. Porque según su experiencia vieron algo que en otra persona no vieron. Y no hay necesidad de prohibírselos. ¿Por qué? ¿Por qué demonios tendrías que prohibirle algo a alguien? ¿Porque lo ves raro? ¿Porque no es igual a lo que tú quieres? Como les digo, la gente siempre va a rechazar lo que no conoce. Va a rechazar lo que no está acostumbrado a ver. Entonces, y es un ejemplo tan sencillo como de manzanas y peras. A una persona le gustan las peras, a otra persona le gustan las manzanas, y no por eso tiene diferentes derechos, no por eso hay que tratarlo diferente. Sencillamente es un gusto, es una decisión que él tomó en base a su experiencia. Entonces, ¿por qué negarles algo a lo que tienen derecho porque son humanos? O sea, ni siquiera hay sentido lógico si te pones a pensarlo. ¿Por qué hay que tratarlos diferente? Porque hay que tener discusiones al respecto, incluso someter, o sea, cosas maquiavélicas a ese tipo de personas porque sencillamente no entendemos. O sea, repito el punto, tú no sabes lo que se siente ser homosexual, no sabes lo que se siente ser bisexual, transexual, incluso heterosexual. Lo puedo meter en el caso de que me esté escuchando este tipo de personas con esta orientación sexual. O sea, no hay necesidad de involucrarse en la vida de otras personas, tan sencillo como eso. No hay necesidad. Entonces, si una persona tiene la certeza de sí mismo de que quiere consolidar su amor con otra persona, pues que lo haga. No hay ningún problema. O sea, ¿te afecta en algo? ¿Va a subir el precio de la gasolina? ¿El precio del dólar? No, entonces no hay necesidad de meterse en esos temas. Si una persona quiere casarse con otra persona del mismo sexo, pues es su decisión, así lo quiso él. Y derivándonos de este tema es adoptar niños. Algo que estoy viendo en la sociedad, que le agradezco a un profe de historia que tenía en preparatoria que me dio este tema, bueno, que hizo un comentario al respecto y que me acuerdo bastante bien, es de que tanto para parejas heterosexuales como homosexuales, no, sí,
que al momento de adoptar un niño ya no se le da seguimiento, ya no se le da como que ese cuidado de si lo están cuidando bien, si tiene todos los servicios que se le deberían dar a cualquier niño en el mundo. Es algo que no veo y que nos plantea un ejemplo en que en Estados Unidos, allá al momento de adoptar un niño, siempre se le da el seguimiento de que tenga un buen hogar, tenga un ambiente social estable, que tenga las cosas básicas, alimentación, salud, servicios médicos, ropa, etcétera, todas esas cosas básicas que cualquier niño en el mundo debería tener. Entonces, algo que en lo que no estoy viendo aquí en la sociedad mexicana es que no se le da seguimiento, es como de ten tu niño y cuídalo, ¿no? Entonces, esa es una parte que debe estar tanto presente en las parejas de parejas heterosexuales como homosexuales. Darle seguimiento al niño, no importa. Espera, y aquí voy a meter algo importante, porque va a haber personas que van a criticar al respecto de no, pues el niño va a crecer en un ambiente homosexual y se va a hacer así. Mira, hay gente que ya sabe, y si no lo buscas en internet, el caso de Bruce Reimer, un niño que por cultura, fue sometido a una circuncisión, pero por alguna negligencia médica tuvo un accidente y perdió su aparato reproductor, a lo cual un científico, por así decirlo, porque no se le puede llamar científico a quien haga esas cosas, decidió, con apoyo de sus padres, criarlo como niña, criarlo como el sexo opuesto. Desde ahí se pasó a llamar Brenda Reimer. Este experimento fue hecho con la supuesta lógica de que una persona define su orientación sexual dependiendo de su entorno social, no dictada por su género. Entonces, Bruce Reimer, que pasó a ser Brenda Reimer, fue obligada y forzada a crecer en un ambiente, pues, o referirnos de alguna manera, femenino. Fue forzado a convivir con niñas, pero él no se sentía a gusto. La gente lo criticaba porque era demasiado masculino para ser una mujer, una niña. Y al final de unos cuantos años, cuando entró en una depresión, en tristeza, sus padres le decidieron terminar con este tratamiento que el doctor, ni siquiera con este perro, decidió ejercer sobre él. Decidieron contárselo a su hijo y después ya se sometió a varias cirugías y se pasó a llamar David Reimer. Trató de tener una vida normal, se casó, no podía tener hijos, pero fue padrastro de los hijos de su esposa. Hasta que en un momento, me parece que a sus 30 años, entró en una depresión, perdió su empleo y se alejó de su esposa. Y a los 38 años, según por lo que entiendo, falleció. No recuerdo bien si por suicidio, lamentablemente. Pero lo que quiero llegar con este punto es que un niño, una persona, un joven, un adulto, si no quiere ser heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, no lo va a hacer. Tan sencillo como eso, sí, le vas a forzar lo que tú quieras, pero sencillamente si él no se siente a gusto, no lo va a hacer. Y para eso está esta etapa, esta juventud en que todos pasamos. O sea, tú defines tus gustos en tus primeros años de vida hasta, por ejemplo, ya no sé el tiempo exacto al que termina, pero midámoslos como unos 20 años. A los 20 años ya tienes bien definidos tus gustos, tus preferencias, por ejemplo. Y son cuestiones de cambio. Yo antes creía que la música, el metal era no, del diablo, no escuches eso, satánico, que la tosada. Pero hoy en día me gusta Metallica, Slipknot y cuando te pones realmente a estudiar, pues las letras, algunas no son malas, ni siquiera hablan de maldad, del diablo y cosas así, no, o sea, y para eso está esta etapa. Esta etapa es para que definas tus gustos, definas tus experiencias y por alguna razón si una persona decide ser homosexual es porque vio algo que en otras orientaciones sexuales no vio y sencillamente se sintió a gusto con eso. Entonces, un niño
que es adoptado por ese tipo de parejas, si no quiere ser homosexual, no lo va a hacer. Si no quiere ser heterosexual, no lo va a hacer. Si no quiere ser bisexual, no lo va a hacer. Si no quiere ser transexual, no lo va a hacer. Porque para eso está esta etapa. Y el niño siempre se va a sentir a gusto con lo que es. Él va a tomar sus propias decisiones y para eso es la juventud, sencillamente. O sea, y lo podemos ver en este caso, en casos de personas heterosexuales que tienen hijos homosexuales y no tiene ningún sentido, o sea, supuestamente para estas personas. Y algo que voy a mencionar es el término de la ley, el concepto de la ley. Vamos a establecer el concepto de una ley. Es algo que sin importar las circunstancias siempre se va a comportar de la misma manera para todos. Por ejemplo, la ley de la gravedad, un caso físico en este caso, sin importar dónde estés parado tú en el mundo, vas a sentir la gravedad. Así de sencillo, seas de piel blanca, piel oscura, no vas a dejar de sentir la gravedad por eso. Entonces, vamos, la ley es algo que se le aplica a todos por igual. Entonces, refiriéndome a este punto, que una persona decida su orientación sexual es... ¿cómo explicarlo? Una persona va a decidir su orientación sexual sin importar su contexto. Esa es una ley que se aplicará a todos. Una persona, como repito e insisto, un niño que nació con padres heterosexuales podrá decidir ser gay si él decide ser así, si él decide que es lo correcto. Y para eso está esta etapa. O sea, insisto, la etapa de la juventud es para definir tus gustos, definir tus criterios. Y también pasa lo mismo con una pareja homosexual. Una pareja homosexual fácil puede tener un niño heterosexual porque él lo va a decidir. Entonces esa es la ley. Un niño va a definir su orientación sexual sin importar el contexto social en el que se desenvuelva. Porque él va a saber, él va a sentir que es cómodo, que es en lo que se siente a gusto. Eso sí, hay que tener de antemano que a cualquier niño, tanto de pareja heterosexual como de pareja homosexual, bisexual, transexual, etcétera, debe tener las cosas básicas como salud, servicios médicos, un buen ambiente familiar, un Xbox también es importante eso. Todas esas cuestiones básicas, sin importar la familia en la que se desenvuelva, debe de tenerlas. Porque también, o sea, también hay muchas variantes que se pueden involucrar en este tema de por qué una persona decide su orientación sexual, incluso no solo refiriéndonos a esta cuestión, sino a su forma de actuar, su forma de pensar. O sea, si una persona es forzada a ver que la homosexualidad es algo malo y que debe de recriminarlo y discriminarlo, pues con mucha razón cuando sea adulto fácil, él va a creer que es lo bueno, va a creer que agredir a ese tipo de personas, no. Va a creer que agreder es agreder. No, esa palabra suena raro. Va a creer que dañar a esas personas es malo. Va a creer que dañar a esas personas es bueno y es algo normal. Y no, o sea, varios personas con problemas psicológicos, por así decirlo, que agreden y sienten algún tipo de placer al dañar a las demás personas, entonces ya es ahí una cuestión en el mundo en el que creció. O sea, es que son cuestiones muy distintas. Una persona en tanto definir su orientación sexual como en la forma en la que actúa. Y lo hemos visto pues con varios casos. O sea, hay gente que daña a los demás y siente algún tipo de placer, y es porque el ambiente en el que creció. O sea, la familia siempre va a influir en el actuar de la familia. Pero en esos casos ya no estamos involucrando en que fuerces
al niño a vivir. O sea, si como persona, como sentido común, le estás dando todo, le estás dando una buena educación, le estás dando servicios médicos, un ambiente familiar estable, no hay por qué. No hay alguna razón por la que... Ay, no sé. Ven, aquí es cuando se mete este tema de controversia. Tal vez aquí sí hay... No puedo generalizar mucho porque ambas cosas tienen... Se relacionan mucho unas con otras cosas. Adoptar niños, si va a depender... No, bueno, como yo lo veo, un niño va a definir su orientación sexual. Sí, tanto sí, ese sí o sí. A ver si me revuelvo un poco. Va a definir su orientación sexual sí o sí el niño esté en una familia homosexual o heterosexual. Pero en el comportamiento del niño es ahí cuando va a estar influido la familia. Si una familia es agresiva, si una familia es grosera, distante, pues claro que el niño va a ser agresivo y distante o inseguro. Hay muchos factores que dependen aquí para que en el comportamiento de un niño. Yo, por ejemplo, para algo que en lo que estoy seguro es mi caso, o sea, como en la mayoría de familias, pues en la mía sí hubo agresividad, etcétera, y pues yo decidí no ser así. O sea, yo en lo personal sí puedo decir que crecí en un ambiente algo agresivo y por un tiempo yo fui así, pero después de varias meditación conmigo mismo, ahorita trato de ser lo menos posible a eso, porque son mi ejemplo, el ejemplo de lo que no quiero ser. Entonces, con mi caso es en lo que yo me refuto y lo que yo me apoyo en que una persona siempre tiene la decisión en sí, siempre tiene la decisión consigo mismo, siempre está sujeto a tener decisiones y como les digo, fue en esta etapa de mis años de juventud hasta mis 20 años en los que decidí mis gustos, mis preferencias, mi forma de actuar. Entonces, cualquier persona tiene la capacidad de decidir qué ser, cómo actuar, qué le gusta, etc. Entonces, la decisión siempre está en una persona. Entonces, no va a estar tan involucrada la familia. Refiriéndome a mi caso, claro, o sea, como les decía, en mi familia pues sí hubo algo de agresividad, pero yo trato de no ser así. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente siempre tiene la opción de decidir su camino. Tan sencillo como eso. Y con este punto termino. Vamos a hacer una pequeña conclusión de los temas que hemos abordado. Si tú no eres homosexual, no los critiques. Si no eres bisexual, no los critiques. Si no eres transexual, no los critiques. Si no eres heterosexual, tampoco los critiques, porque hay que tener igualdad por todos los sentidos. Si tú no estás viviendo esa experiencia, si tú no has sentido esa cuestión de no es mi cuerpo, no me estoy a gusto, pues no te metes, no sabes lo que esa persona está sufriendo y no necesita que la sociedad lo discrimine más por algo que ni siquiera entiende. Tan sencillo como eso, no te involucres en ese tema. Solo respeta a los demás y esto va para todos, o sea, siempre respeta a los demás, o sea, respeta sus gustos, respeta sus preferencias, no hay razón por la cual agredirlos. Yo sé que la sociedad como humano siempre va a estar distante de lo que no conoce, distante de lo que considere no común en su entorno social. Entonces, sencillamente acepta. Y algo con lo que he pensado es una frase sencilla, es vive y deja vivir. Tan sencillo como eso. Vive tu vida, vive tranquilo, vive en paz, no hagas daño a nadie y deja vivir a los demás a gusto, con lo que son, con lo que quieren y no te metas. Así de sencillo, mijito. Y bueno, amigos, creo que con esto damos por concluido el tema de esta semana. Vive y deja vivir. Recuerda eso, a donde vayas, vive y deja vivir. Y bien, aquí terminamos con este tema de la semana. Algo que quiero mencionar es que este canal fue creado principalmente con mi idea era de hacerlo de gameplays, pero con el último video que he subido noté que
el video de la reseña de los libros de Five Nights at Freddy's, noté que había un gran número de visitas en comparación a los otros videos, y eso es algo que me cuestioné mucho. Realmente este es mi segundo canal. Para quien no lo conozcan, mi canal principal es Maximasaurus. Se lo estaré dejando aquí en la descripción para que se den una vuelta. Ese es el canal que he estado trabajando más. Entonces también ese empezó como canal de juegos, y pues las visitas no eran tantas como ahorita, que ya son de blogs de comedia. Ahorita ya le he estado poniendo un poquito más de trabajo, así que date una vuelta ahí para que me des tu opinión y por supuesto te suscribas. Entonces este canal, por lo que tengo planeado, o sea, sí me gustaría que siguiera siendo de gameplays, pero también quiero tener esta sección, o sea, una sección un poquito más personal, ¿sabes? Donde me puedas conocer como persona, y pues en lo que tú ves en Maximasaurus, aquí veas por qué pasó. Entonces, como lo tengo planeado, es domingo va a haber vlog en Maximasaurus de comedia, ahí chécate, date una vuelta. Lunes, gameplay, y viernes va a ser día de charla con Maxi. Si tienes algún tema de controversia, anótame en los comentarios y con gusto hablaremos, y te daré una respuesta lo más acertada posible, basada en fundamentos científicos, por supuesto, porque no quiero darle un mal mensaje a la sociedad, ¿sabes? Entonces, con que yo le haya cambiado la forma de pensar a una persona, yo me doy por bien servido. Entonces, comparte, dale like y suscríbete por supuesto a este canal para que sigamos creciendo. Pero no te olvides de visitar Maximasaurus para que también siga creciendo ahí. Así que es un gusto haber platicado con ustedes, es un gusto haber tratado con ustedes. Y recuerda, amigo, vive y deja vivir. Te mando un beso enorme y hasta la siguiente semana.